Y bueno amigos, estamos aquí listos para el video del día de hoy, un video en el que ha habido bastante movimiento a nivel comunicativo por parte del Real Madrid, quien ha oficializado de alguna manera varias cosas que eran secretos a voces, porque evidentemente entre la prensa siempre se está filtrando las cosas, pero bueno, el Madrid le ha querido dar oficialidad a todo esto y eh, temas muy interesantes para tocar. También vamos a hablar algo muy rápidamente por acá relacionado con el tema de los centrales, que bueno, la verdad es que es bastante interesante. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Lo analizamos y lo discutimos juntos. Y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces, perdón, 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Tremenda enredada, me meto siempre con el tema este del 14 o 15, es una cosa increíble, pero bueno, ya parece que con el mismo subconsciente me está ayudando a tener eso en cuenta. Y lo que les decía, después de tantos años y tanto tiempo esperando el dichoso comunicado oficial de la contratación de Kylian Mbappé como nuevo futbolista del Real Madrid, se hizo oficial, generó todo tipo de cosas, ya lo conocemos todos, y también evidentemente generó ese impacto que seguramente iba a generar, pero todavía quedaba la incógnita de la presentación del dorsal. Pues el Real Madrid ha sacado básicamente de un solo golpe absolutamente todo este tema. También había un tema con respecto a lo de su lesión, si necesitaría una cirugía, ya lo vamos a hablar rápidamente. Le leo el comunicado que decía: el Real Madrid comunica que el próximo martes 16 de julio a las 12 horas tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Kylian Mbappé en el Estadio Santiago Bernabéu. Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Kylian Mbappé en la ciudad del Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas 5 temporadas. Después de la presentación, Mbappé atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. Y otra de las cosas, bueno, a madrugar los que vivimos de este lado del charco, si queremos ver la presentación de Mbappé, porque será aproximadamente a las 6 de la mañana por estos lados, así que bueno, veremos cómo va todo eso. Y otra de las cosas que se está hablando es que evidentemente previo a todo esto de la presentación, de que atienda a los medios de comunicación, el Madrid va a tener la oportunidad de evaluar esa nariz que, recordemos, recibió un golpe importante, que de hecho le hizo perderse un partido, le hizo utilizar una máscara durante creo que un par de encuentros, que bueno, evidentemente no sabemos si le impidió estar a su máximo rendimiento o no. Yo digo que no, mira que contra España jugó sin la máscara y también estuvo totalmente desaparecido, pero lo cierto es eso, el Madrid el martes va a evaluar la posibilidad de que se le aplique una cirugía, aunque también es importante añadir que según algunos medios de comunicación, filtraciones, se viene diciendo que el Madrid ha recibido sensaciones bastante positivas sobre los problemas que atraviesa, problemas entre comillas, de la lesión de la nariz en Mbappé. Así que bueno, se tomará una decisión seguramente, lo sabremos, y también tendremos ese tema tan importante de la presentación, que bueno, siempre es algo interesante para el Real Madrid. A ver, hablemos un poco de lo que es el cambio de dorsales en la plantilla del Real Madrid, porque se haya hecho oficial, algo que también, repito, era un secreto a voces, que algunos futbolistas iban a cambiar algunos dorsales, y evidentemente ya se ha hecho oficial. Kylian Mbappé, para cerrar un poco lo del tema de Mbappé, va a llevar el dorsal número 9, como se podía prever, sin ningún problema, como lo hizo seguramente su máximo ídolo Cristiano, que recordemos que Cristiano llegó utilizando el 9 que le decían CR9, y que bueno, en cuanto Raúl dejó la disciplina blanca, le cedió el 7 y fue el número que le hizo absolutamente grande. Tiene ciertas similitudes, aunque no nada parecido, porque creo que llegan en distintos momentos, diferentes situaciones. Además, creo que son diferentes futbolistas en algunos aspectos, pero sobre todo porque el hecho de que Mbappé vaya a llevar el número 9 me da la sensación de que obedece a que Luka Modric renovó un año más su contrato y se va a quedar una temporada más en el Real Madrid, y este va a seguir llevando su mítico dorsal número 10. Asumo que la siguiente temporada, en cuanto finalice la temporada, lo que sea, Mbappé pasará a lucir el 10 del Real Madrid, y bueno, es algo que hay que tener en cuenta para mí. Siempre es un tema un poco más irrelevante en ese aspecto. Creo que los futbolistas tampoco se matan mucho por estos aspectos, pero yo creo que si ellos se sienten más cómodos y les piensan que les puede hacer rendir mucho más, pues bueno, perfecto. A ver,
Hablemos un poco de los otros dorsales porque Camavinga pasa de tener el número 12 a llevar el 6. Federico Valverde pasa de tener el 15 a tener el 8 que le cedió Toni Kroos y que bueno, lo tuvo durante 10 temporadas a un nivel excepcional. Aurelien Tchouameni va a pasar de tener el 18 a tener el 14 tan clásico que nos viene acostumbrando a tener el Madrid, su pivote defensivo, como fueron los casos recientes de Xabi Alonso o de Carlos Enrique Casemiro, así que Tchouameni se llevará el 14. Arda Güler, que pasará de tener el 25, creo que tenía Güler, no lo recuerdo, pasará a tener el 15 de Valverde. Por cierto, vi que Valverde aprobó este cambio, le puso ahí un comentario en Instagram. Y Jesús Vallejo va a llevar el dorsal número 18, que todos entendemos, yo creo que todos lo entendemos, que Vallejo no tiene cabida en esta plantilla. Es evidente que es un futbolista que no está para jugar en el Real Madrid de ninguno de los aspectos. Creo que le quedaría grande jugar incluso de cuarto central, sobre todo por los problemas que podría llegar a tener el Real Madrid en un futuro, teniendo en cuenta los historiales de lesiones, etcétera, etcétera. A ver, esto es importante porque obviamente le dan un dorsal para no tenerlo ahí. Creo que el único que se ha quedado sin dorsal de momento ha sido Hendrik, pero si nos ponemos a pensar un poco, hoy casualmente también se ha hecho oficial, hace unos minutos escasos, el fichaje de Rafa Marín por el Napoli. El Real Madrid y el Napoli han llegado a un acuerdo para traspasar al futbolista del Real Madrid, lo que me da la sensación a mí y con las informaciones que venimos recogiendo en las últimas horas, que el Madrid va a terminar cerrando el fichaje de Lenny Yoro. Es que les decía hace realmente ayer, no sé si fue ayer o fue anteayer, que daba la sensación, según las filtraciones, que el equipo Lille, el dueño de Lenny Yoro, había aceptado alguna oferta del United, pero que el futbolista no estaba del todo convencido, ya que preferiría que aceptaran una oferta, pero por parte del Real Madrid. Aquí está muy claro, ya lo hemos analizado otras veces, pero el hecho de que, bueno, Rafa Marín, que según alguna gente que lo ha visto jugar muchísimo más que yo seguramente, analiza que es un futbolista que puede ser mucho más productivo de lo que puede ser Jesús Vallejo, y que el Madrid haya decidido traspasarlo, pues me da la sensación de que el Madrid tiene algo muy avanzado, porque el hecho de que Nacho no vaya a continuar, el hecho de que hayas traspasado a Rafa Marín y que vayas a arrancar la temporada con Rudiger, con Militao y con Vallejo, pues yo creo que sería escandaloso, y además que tendrías que estar pensando en que no sabes cómo va a volver David Álava de su lesión, además de que ya venía acusando problemas físicos que le estaban imposibilitando ser frecuente en un once titular en el Real Madrid. Así que bueno, no lo sé, yo creo que lo de Lenny Yoro se va a terminar haciendo, y es una incorporación importantísima. Creo que Vallejo también evidentemente va a acabar saliendo, y el Real Madrid me imagino que lo tiene totalmente todo hecho. De todos modos, claro, lo iremos comentando, aquí irán saliendo informaciones, las iremos analizando, pero repito, el hecho de ver que se hayan desprendido de Rafa Marín, que de hecho por ahí algún optimista había dicho que el Madrid se lo quedaría para que hiciera de Nacho y Álava sería el tercer central, pues no, el Madrid lo ha traspasado porque tengo la sensación de que va a acabar haciendo el fichaje de Lenny Yoro. No sé cómo lo ven ustedes, lo de Mbappé, lo de los fichajes, todo me lo hacen saber en los comentarios, lo de siempre, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.